Pues bueno, ya repasando lo que pasó con la Copa del Mundo, vamos a poner una calificación a cada uno de los convocados de lo que fue su Copa del Mundo. Vamos a juzgar individualmente cómo le fue a cada jugador de una calificación del 0 al 10. Vamos a echarle un ojillo y comenzamos con los porteros, con el que no tuvo participación y que no le podemos poner una calificación ya que fue el único jugador que no jugó. Es a Carlos Acevedo, que pues no le podemos poner una calificación porque pues no hay que calificar. Pasamos con Guillermo Ochoa, que igual está complicado meterle una calificación porque tampoco jugó. Bueno, sí jugó 20 minutos. No tuvo nada de peligro, inclusive podemos decir que inició un ataque, entonces pues si hay que ponerle algo, hay que dejarle un 8 9 por el valor moral que le dio el equipo, por lo que representa, pero pues fuera de eso, salvo que en los entrenamientos haya apoyado al Tala, no le veo gran aportación a este equipo, así que pues dejémoslo en un 8. Ahora sí, pasamos con una complicada. El Tala Rangel, el portero que mantuvo su portería en cero durante 4 partidos. Complicado juzgarlo, porque si hay que poner una calificación del partido 1 al 4 sería 10. Si hay que poner una calificación por el último partido es un poco más baja, porque realmente en el último partido tuvo un gran error, que fue el penalti. Tuvo dos grandes aciertos para mí, que fue la tajada contra Corea y que es la tajada contra Ecuador. Son sus dos mejores atajadas y me parece que de las pocas que hizo. Entonces, pues yo creo que no puede ser perfecta la calificación, sobre todo por el partido anterior. Y dentro de todo lo malo de la selección, pues yo creo que lo hizo muy bien, así que le vamos a colocar un 9 de 10. Pasamos a la banda derecha, empezamos con el suplente, que fue en este caso Israel Reyes. No hay mucho que juzgar, jugó muy poco. Realmente yo cuando inició yo pensé que iba a ser el titular Israel. Jugó el partido contra Sudáfrica, no tuvo mucho trabajo, no tuvo mucho desborde, fue un jugador cumplidor. Israel Reyes siempre ha sido un jugador muy cumplidor, pongas donde lo pongas, de lateral, de central o de medio defensivo también lo puede hacer muy bien. Jugó un poquito contra Sudáfrica, jugó un poquito me parece contra Chequia también, pero de ahí en fuera Jorge Sánchez fue el que le ganó el puesto. Y pues yo le pondría un 8, también siento que pudo haber demostrado más, yo le hubiera metido más tiempo y pues al final del día el Vasco decidió así. No fue un mal mundial, no fue su mejor mundial tampoco, no resaltó, entonces con un 8 yo creo que está bien. Ahora sí, pasamos con uno complicado que es Jorge Sánchez. Un mundial muy contrastado, cosas muy malas. El último partido para mí fue malo. El partido contra Corea fue muy bueno, de Jorge Sánchez corrió, peleó todas junto con el Piojo. Es complicado juzgarlo, pero para mí yo creo que ya la época de Jorge Sánchez debe de llegar a su fin en la selección mexicana. Los rumores lo vinculan al Atlas, ya ni siquiera va a estar en Europa. Un buen jugador, buen atacante, pero que le cuesta un montón defender las diagonales. El gol de Inglaterra fue para mí su culpa, el primero de Bellingham, cómo entra Bellingham al área. Jorge Sánchez siempre ha carecido de ese movimiento, en el América le pasó muchas veces, ahora en la selección. Yo creo que si Jorge Sánchez quiere seguir yendo a la selección, debería mejor intentar convertirse en un extremo o en un volante en lugar de seguir siendo lateral, porque defensivamente le cuesta muchísimo a Jorge. Entonces, pues considerando las cosas buenas y las cosas malas, yo le pondría un 7 de 10 a Jorge. Continuamos en la defensa con César Montes. Para mí, de lo mejorcito de la Copa del Mundo, se equivocó, hay que decirlo, en el partido contra Sudáfrica regaló la tarjeta roja, que lo inhabilitó para el partido contra Corea, que afortunadamente no hizo tanta falta. Pero ya contra Chequia lo vi muy bien. Yo creo que el mejor partido de Montes fue contra Chequia. Estuvo impasable por arriba, ganaba todo muy bien César Montes. Contra Ecuador igual, lució bien. El día de ayer le faltó también un poquito, pero como todo el equipo mexicano. Tuvo buenos partidos, tuvo ese error, que para mí el error y la ausencia en el segundo partido marca una calificación baja, porque tampoco le podemos dar un 9 o un 10, porque pues al final tuvo un error que le costó perderse un partido. Así que yo creo que también junto a Jorge Sánchez le podríamos poner un 7.5. Pasamos con su pareja, que este sí debe tener una calificación más alta, Johan Vázquez. Solamente se perdió un partido y se lo perdió porque el Vasco decidió darle descanso contra República Checa. Los dos primeros partidos que jugó lo hizo excelente. El partido contra Ecuador también lo hizo a la perfección. Inclusive el día de ayer también jugó bastante bien. Un jugador que tiene un montón de salida. Para mí debe de dar el salto ya a un equipo más grande. Tiene el futuro en sus manos y ojalá Johan pueda dar el salto a un equipo más grande porque se lo merece. Es un gran defensa y tenemos defensa para rato. Así que Johan, de lo mejor de esta selección junto al Tala, también le pondría un 9 de 10. Y ahora complicado el siguiente jugador, porque Edson Álvarez fungió como defensa suplente, si así lo que vamos a ver, su rol
en este mundial fue defensa suplente, defensa central. También jugó un poco como mediocampista defensivo suplente de Eric Lira. Y a ver, ¿cómo podemos analizar la Copa del Mundo de Edson? En su partido que suplió a César Montes fue su mejor partido, jugando como defensa central contra Corea, lo hizo espectacular. En ese partido se sacó un 10, para mí fue el mejor de la cancha. Pero si juzgamos el resto de la Copa, lo de ayer fue indefendible, su error ocasionó el penalti. No se le vio mucho en la cancha, no tuvo mucha presencia, no cortó muchos balones. Como mediocampista defensivo quedó mucho a deber, no sale jugando, no da juego, como que sí se le notó mucho la falta de juego con la que venía de estar parado en Turquía, venía de no adaptarse a la Premier. Y una lástima, porque Edson es de mis jugadores favoritos, pero esta Copa del Mundo fue de los peores de la selección mexicana. Así que para mí hay que ponerle un 6 de 10 de lo peor de la Copa del Mundo. Pasamos a la banda izquierda con Mateo Chávez. Muy complicado juzgarlo, como siempre jugó el último partido contra Chequia, unos cuantos minutos. Anotó gol, eso hay que mencionarlo, qué bueno que anotó gol. Pero pues bien, siento que es un buen jugador, le hicieron falta oportunidades, un jugador que desborda mucho, más hace falta verlo defender porque casi no lo atacaron, se planta bien, es encarador, es violento, le gusta el contacto, el choque, pues bueno, también tiene buena llegada, es muy rápido, entonces pues con ese partido contra Chequia, que es lo único que podemos juzgar de él, pues yo le colocaría a un 8 de 10, podría haber sido mejor, podría haber sido peor, dependiendo pues cómo hubiera jugado, si lo hubieran puesto. Con Jesús Gallardo es igual, está complicado. Jesús pasó una transformación muy rara de ser odiado a amado, porque en los últimos tiempos Jesús Gallardo es inamovible en la lateral izquierda, no había quien lo quitara. Para mí muy sólido por arriba, por abajo. A diferencia de Jorge Sánchez, a nivel defensivo, Jesús Gallardo es de lo mejor, pero lo que le cuesta es la parte ofensiva. Él no la sienta así. Jesús ya está plantado como un defensa más, casi. Lo vimos contra Inglaterra, no le salió un centro, no puso nada, como que le falta sentir más el ataque y se le notó mucho. Lamentablemente yo creo que ya no llega a la siguiente Copa del Mundo. Y en términos generales, en defensa lo hizo bien, en el ataque pudo haber hecho muchísimo más, apoyar mucho más a Quiñones, hacerle alguna pantalla, pasar por detrás de él para que se moviera, apoyado más a Quiñones y yo creo que hubiéramos metido más goles. Así que para mí también Gallardo su mundial estuvo flojito, flojito y le vamos a poner un 7 de 10. Ahora sí pasamos a la media cancha y aquí se va a poner bueno porque Eric Lira para mí y yo creo que para la gran cantidad de mexicanos se lleva el título junto con otro jugador que ahorita vamos a ver del mejor jugador en la Copa del Mundo. Eric Lira 10 de 10, no hace falta que te lo explique, tremendo jugador. Estoy seguro que no va a regresar a Cruz Azul, no va a regresar a México y ojalá lo veamos en la Premier League, en la Liga Española, en cualquier liga. En serio, lo que se convirtió Eric Lira, pues yo creo que muy pocos lo teníamos presente, casi todos veíamos a Edson Álvarez como titular. Al final del día su lesión provocó que Lira se fuera haciendo de la titularidad y yo creo que se la ganó en el partido contra Portugal y Bélgica, que lo hizo muy bien. Y pues qué te digo, internacionalmente todo el mundo lo está diciendo, nacionalmente todo el mundo lo está diciendo, robaba cada balón, daba aire, tiene carácter. Yo creo que hasta lo veo como un posible capitán a un futuro, va a llegar de 30 años a la próxima Copa del Mundo. Entonces Eric Lira tiene todo para irse a Europa y ojalá lo haga, y para mí es un 10 de 10. Caso contrario a lo que pasó con Luis Romo, yo se los venía diciendo, Romo es de mis jugadores menos favoritos, para mí ni siquiera tuvo que haber ido a la Copa del Mundo y muchísimo menos ser titular en 3 partidos. Yo no sé qué le vio el Vasco. El partido contra Corea hay que analizarlo como es, tuvo un rebote y metió el gol, pero vete el partido. Yo me acuerdo mucho el primer tiempo de Luis Romo contra Corea, vete esos 45 minutos y es terrible, no sé qué hacía Romo en la cancha. Por suerte le cayó el gol. El partido contra Chequia fue de lo mejor que tuvo sin tener un partido tan complicado. Realmente igual se encontró ese balón que terminó siendo asistencia. No fue la gran cosa. El partido contra Inglaterra, perdido. Romo realmente no ataca, no defiende, no corta, no hace... A mí no me gusta Romo. No sé por qué el Vasco le dio tanto tiempo y para mí igual es de lo peorcito de la Copa del Mundo junto a Edson y le vamos a colocar igual un 7 de 10. Pasamos con otro caso igual de polémico y decepcionante a mi parecer, porque Brian Gutiérrez, esperábamos un montón de él por esos partidos amistosos previo a la Copa del Mundo. Demostró un montón en esos partidos, pero ya nos dimos cuenta que parece ser un jugador con el pecho un poquito frío porque los escenarios importantes le cuestan y cuestan mucho. Se perdió en la cancha, no terminó de encontrar el balón. Su mejor partido, entrecomillado, fue contra Sudáfrica. De ahí en fuera entró de cambio, entró de titular, pero no terminó de sentirse bien, no terminó de tomar ese protagonismo que se le exigía. Es un jugador muy técnico, con mucha elegancia, si lo quieres ver así. No se le vio nada de eso. Se le vio tímido, se le vio con miedo, se le vio escondiéndose, como que no se mostraba tanto con el balón. Y se notó, es muy joven.
También, pues yo creo que este tipo de escenarios no es para cualquiera y ojo Chivas porque parece que este jugador no es un jugador de momentos importantes y esto es lo que necesita tanto México como Chivas y para mí también fue de lo peor y más decepcionante de la Copa del Mundo. Lo vamos a colocar igual con un 7 de 10. Pasamos a darle la misma calificación, en el mismo caso, a tres mediocampistas que para mí fue medio intrascendente su participación, salvo Obed Vargas. Obed Vargas tuvo buenos minutos contra Corea, pero solo jugó 63 minutos. El caso de Luis Chávez, de Orbelín Pineda, ellos dos más específico como que perdidos, no hubo mucho movimiento con ellos, desperdiciados, intrascendentes. Obed tuvo un buen momento, por fuera de ahí ya no tuvo más. Para mí los tres son una calificación de 8 y ahí con un signo de interrogación porque pudieron haber hecho más, pudieron haber hecho menos, pero no lo sabremos, casi no jugaron. El que jugó un poquito más fue Álvaro Fidalgo y lamentablemente para mí no lo hizo tan bien, tampoco lo hizo mal, afortunadamente metió un gol. Tuvo ahí un buen partido contra Sudáfrica, tuvo algunas ocasiones, pero pues no fue el Fidalgo que estábamos acostumbrados a ver en el América. Igual siento que le pesó un poquito el escenario, venía un poquito con esta polémica de que si era mexicano, no, español, lo que tú quieras. Le costó, se notó que no estaba en su mejor momento con el Betis y pues si no se ponen las pilas, yo creo que le va a costar regresar a la selección mexicana porque en la media cancha es donde más competencia va a empezar a tener con los nuevos nombres, con los jóvenes, así que no lo hizo mal, no lo hizo bien, yo le daría un 8 a Fidalgo. Y terminamos en la media cancha con Gilberto Mora, la super promesa mexicana, la joya. Pues, ¿qué te puedo decir? El partido contra Chequia lo coronó, el partido. Pues aquí, ¿qué te puedo decir? El partido que tuvo contra Ecuador fue de auténtico crack, el mejor partido que tuvo. Ayer igual se equivocó un poco, pero es un jugador muy joven, con carácter, que a la diferencia de Gutiérrez y de Fidalgo se notó que no le pesan los momentos importantes. Aquí, ojo con Mora en esa parte, se supo ponerse la presión encima, supo salir adelante con esto, tiene mucha técnica y es muy bueno Gilberto. Yo le voy a dar un 9 de 10 porque al final del día tuvo algunos errores, pero pues tenemos mucho futuro con Gil. Ahora sí, pasemos a la delantera. Y aquí tenemos muchos jugadores. El primero en calificar es Alexis Vega. Le pongo un 8 con signo de interrogación porque no vimos nada de él. Yo siento que Alexis no tuvo que haber venido a la Copa del Mundo. Si la rodilla no la tienes bien, no tendría que haber presentado. Alexis se tuvo que haber quedado en Toluca y recuperarse mejor. Una pena, pero pues así pasan las cosas. Para mí, Alexis un 8 o ni siquiera le pondría calificación. Pero bueno, Armando La Hormiga González, una decepción lo que hizo el Vasco con él, sobre todo si lo comparamos con los minutos que le dio a Santi. Para mí, esos minutos de Santi eran para La Hormiga, pero el Vasco nos dejó claro desde la liga que a él no le gustaba La Hormiga, que lo metió más por compromiso que porque realmente fue un jugador de su agrado. Y para mí, ayer lo que necesitábamos era un jugador con La Hormiga, que es un tipo Chicharito, que no sabes por qué, no sabes cómo se encuentra goles. Él hace presencia en el área, cabezazos, rebotes, hace remates extraños y se encuentra goles. También falla mucho, pero pues al final del día necesitábamos goles. Y para mí era 30 veces mejor meter a La Hormiga que a Santi ayer. Y pues, ¿qué te digo? Una calificación inexistente también, un 8 con signo de interrogación porque no podemos meterle alguna otra cosa. Otro igual, con una incógnita terrible, fue el Chino Huerta, que no vimos nada de él. Un partido, ni siquiera me acuerdo en cuál jugó. Creo que jugó contra Chequia, me parece que contra Sudáfrica un poquito, pero intrascendente igual el Chino, no vimos nada de él. Y yo creo que ya va a regresar a la Liga Mexicana y ojalá lo haga bien en México, porque si no le va a costar un montón regresar a la selección. Así que calificación 8 diagonal incógnita. Ahora sí, el memote probablemente el polémico de la selección mexicana. Nunca entendimos por qué llevó el memote y no otros jugadores. Todos dijeron que porque era muy alto, porque iba a pelear el partido contra Chequia arriba y precisamente fue el partido en el que inició como titular. Jugó bien a secas ese partido, hizo lo que le pidieron, bajó balones para Julián. El partido contra Inglaterra no olió ninguna pelota. Muy tronco el Memote. Yo que de los jugadores que menos vamos a volver a ver en una selección mexicana va a ser al Memote. Muy extraño que haya jugado, muy extraño que haya tenido más minutos que la Hormiga. Y para mí igual es un 7 de 10. El Memote no tuvo que haber ido al Mundial. Ahora vamos con Santiago Jiménez. Aquí me quiero explayar un poquito porque uno de los jugadores que para mí no tenía que haber ido a esta Copa del Mundo tampoco era Santiago Jiménez, y no por su nivel, bueno, sí, por su nivel, pero sobre todo porque venía de una lesión muy complicada. En el Milan no está jugando nada, lleva casi un año sin hacer un gol, salió lesionado y va a seguir sin jugar, va a seguir sin meter goles. Quién sabe qué va a pasar con él, quién sabe si alguien lo va a querer comprar así lesionado. Ya le compraron un reemplazo que es Gonzalo Ramos en el Milan, probablemente no va a volver a jugar. Es una pena lo de Santi. Santi, su mundial era en 2022. Este mundial no tuvo que haber ido, jugó muy poco, no se le vio nada, no huele el balón, no tiene olfato.
Para mí, lo que te digo, todos esos minutos que le dieron a Santi se los hubieran dado a la Hormiga González. Al ritmo que va Santi, para mí va a terminar en la MLS o en la Liga Mexicana en 2 o 3 años. Una promesa que no funcionó, su lugar fue el Feyenoord, su prime fue ahí y yo creo que ya jamás lo vamos a recuperar. Una pena lo de Santi, una pena que haya jugado esta Copa del Mundo, una pena que haya ido. Para mí hasta Berterame era mejor opción, así que le voy a colocar un 7 de 10 de lo peor de la Copa del Mundo también. Y terminamos con los 3 titulares al final del día. Roberto El Piojo Alvarado, que me cerró la boca. Yo era hater del Piojo, te lo debo de admitir, nunca me gustó, no entendía por qué el Vasco se aferraba tanto y este mundial lo entendí, lo vi, las labores defensivas que hizo, el partido contra Corea, véanse lo del Piojo, para mí fue de los mejores en la cancha, le hizo la chamba ahí a Jorge Sánchez, bajó, subió, servía, puso asistencias, daba oxígeno al equipo, no es un jugador que sea muy dribleador, como que te haga una bicicleta en cara y se quita uno, se quita otro. Juega más sencillo, apoya mucho a la defensa, apoya mucho a la salida. Es un buen jugador el Piojo y tuvo yo creo que su mejor mundial, de sus mejores participaciones en selección y obviamente de los mejores en la cancha. Para mí un 9 de 10 para el Piojito. Pasamos con Raúl Jiménez, que igual es complicado juzgarlo, es un delantero pues como Raúl, no pudo hacer gran cosa, tuvo sus momentos en el que tuvo que meter gol y metió gol, también tuvo sus fallas, la falla contra Ecuador ahí se estaba poniendo complicada porque fue muy clara esa falla. El partido contra Inglaterra yo creo que pudo haber apretado un poquito más. Al final del día metió el penal, tuvo un disparo, hizo la chamba que le corresponde a un delantero. La hizo bien, es un delantero que yo creo que ya no vamos a la siguiente Copa del Mundo, ya está en segunda división. Pero pues yo creo que el Mundial a secas de Raúl Jiménez lo vimos bien, superior un poquito a la media. Su chamba era meter goles, metió goles y cumplió con lo que le pedían. Así que un 9 de 10 también para Raúl. Y sin duda otro que se lleva un 10 de 10 contra a Eric Lira es Julián Quiñones, el despreciado por el Vasco Aguirre. El Vasco decía que él no veía la Liga Árabe, que no sé qué, le tiró tierra a Quiñones y al final fue el que le sacó las papas de ahí, del horno. Quiñones de lo mejor que hay, bajaba hasta la media cancha, se hacía sus jugadas. El gol contra Ecuador fue totalmente de él porque bajó, dio el servicio y se fue corriendo con esa potencia que tiene. Un jugador que intenta algo diferente, que intenta quitarse a uno o dos, meter un centro, meter un disparo. Siempre encuentra ahí el balón en el área, tiene olfato Quiñones. Es de lo mejor que tenemos. Ojalá que siga este ritmo, a ver qué pasa con él. Va a estar complicado sacarlo de Arabia si es que algún equipo europeo quiere ir por él, porque al final del día dinero hay y bien pagado está. Entonces, si se van a querer llevar, va a tener que ser un equipo grande que le quiera pagar ese buen sueldo. Y yo lo veo muy bien en el Chelsea, en algún equipo de la Premier. Yo sé que Julián lo podría romper. Ojalá que dé el salto. Tenemos a un crack ahí del lado izquierdo para rato, porque si llegamos al siguiente mundial va a tener 30 años y yo creo que llegaría así en su peak, en su prime. Y ojalá lo siga haciendo porque a mí este mundial le voy a dar un 10 de 10 junto a Eric Lira, los mejores jugadores de la Copa del Mundo para México. Ahí abajito de ellos el Tala, el Piojo, Gilberto Mora y ya después. Y los peorcitos para mí son Edson, Santiago Jiménez y Luis Romo. Para mí son de lo peorcito que tuvo la Copa del Mundo. Pues bueno, así llegamos al final de este video y de esta Copa del Mundo. Tú déjame tus calificaciones. ¿Cómo viste? ¿Quién fue el mejor? ¿Quién fue el peor? ¿Qué calificación le das a cada uno de ellos? Déjamelo ahí abajo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.